Un Boeing 737 de Ethiopian Airlines, que despegó de Addis Abeba con destino a Nairobi, se estrelló este domingo por la mañana poco después de despegar con 157 personas a bordo, que no sobrevivieron a la tragedia. Ethiopian Airlines lamenta confirmar que su vuelo ET 302-10 de marzo, que cubría la ruta Addis Abeba-Nairobi, tuvo un accidente, indicó la compañía en un boletín informativo publicado en Twitter. En un segundo boletín publicado unas horas más tarde, la compañía confirmó que no hay sobrevivientes. Las víctimas del accidente eran de 32 nacionalidades diferentes, precisó la compañía. Entre los 149 pasajeros y 8 tripulantes, había 2 españoles, 32 personas de Kenia, 18 canadienses, 9 etíopes, 8 italianos, 8 chinos, 8 estadounidenses, 7 franceses, 7 británicos, 6 egipcios, 5 holandeses y 4 indios. En el lugar del accidente, se constató el despliegue de militares y policías, así como la presencia de un equipo de investigación de la Agencia Etíope de Aviación Civil. El Boeing 737 había despegado a las 08:38:05 GMT, del Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba. El piloto reportó dificultades y pidió regresar al aeropuerto, indicó a la prensa The Wall de Hebre Mariam. El piloto mencionó que tenía dificultades y que quería regresar. Los controladores lo autorizaron a dar media vuelta y regresar a Addis Abeba, declaró en conferencia de prensa en Addis Abeba. El avión debía aterrizar en Nairobi hacia las 10:30, 07:30 GMT. Las condiciones meteorológicas eran buenas el domingo por la mañana en la capital etíope. Sin embargo, la aeronave se estrelló en la región de Bisoftu, a unos 60 kilómetros al sur de Addis Abeba. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, expresó en Twitter sus profundas condolencias a las familias de los que perdieron sus allegados en el vuelo regular de Ethiopian Airlines. Estamos afligidos por las noticias que indican que un avión de línea de Ethiopian Airlines se estrelló 6 minutos después de despegar en dirección a Nairobi. Mis oraciones son para todas las familias y a los allegados de los que estaban a bordo, dijo por su parte en Twitter el presidente keniano, Uhuru Kenyatta. La compañía estableció una célula de crisis para informar a los pasajeros y habilitó líneas telefónicas para los familiares y allegados de los pasajeros del aparato. En su cuenta Twitter, los colores característicos de la compañía fueron reemplazados por negro y blanco. En el aeropuerto internacional de Nairobi, los allegados de los pasajeros dieron cuenta por la mañana de sus pocas esperanzas de volver a ver a sus parientes. Espero que todo vaya bien, dijo Peter Kimani, que fue al aeropuerto a buscar a su hermana Florence Wangari, una enfermera que viaja mucho. Solo podemos rezar para que no haya subido al avión. Khalid Ali Abdulrahman fue al aeropuerto a buscar a su hijo. Se enteró allí que el avión se estrelló. Estaba en estado de shock, pero poco después mi hijo me llamó para decirme que seguía en Addis Abeba, que no había subido al aparato, dijo. La compañía Ethiopian Airlines, controlada en su totalidad por el Estado etíope, tuvo una fuerte expansión los últimos años. Su flota, la más importante del continente africano, tiene más de 100 aparatos. En 2018, un estudio de la consultora ForwardCase indicaba que Addis Abeba había superado a Dubái como primer aeropuerto de tránsito para los pasajeros que llegan al África subsahariana.
El Boeing 737-1800 MAX que se estrelló era un aparato reciente, entregado en 2018 a la compañía. El último accidente grave de un avión de línea de Ethiopian Airlines fue el de un Boeing 737-1800 que estalló poco después de su despegue del Líbano en 2010. Los 83 pasajeros y 7 miembros de la tripulación murieron.